Hola amigos y gracias por asistir a un nuevo programa de Ultra Misterio y Enigma. La Edad Media fue una época donde proliferaron supuestas historias y leyendas de todo tipo, sobre todo relacionadas con la muerte y la brujería. Grandes aquelarres, brujas y brujos, que poseedores de antiguos grimorios realizaban toda clase de extraños rituales e incluso llegaban a capturar niños para utilizarlos en la creación de muchos de sus hechizos. Extraños seres en los bosques, tales como duendes o hadas u otras criaturas, que salían al paso de incautos viajeros en los caminos para ofrecerles tratos que sabían que no podían cumplir, prometiéndoles fortuna, y la avaricia de ese viajero hacía que aceptara ese trato. Pero lo que sucedía realmente después eran toda clase de desgracias, porque siempre estas criaturas ofrecían tratos ambiguos que siempre los beneficiaban a ellos, para quedarse con el alma de esa persona. Pero en este programa vamos a centrarnos en un asunto relacionado con la muerte, el miedo que existía a los regresados, también conocidos como revenants, que eran aquellos cadáveres que salían de sus tumbas y volvían de la muerte. Quien los ha visto los describe normalmente como cuerpos que están iniciando su descomposición. Sus manos están destrozadas por el esfuerzo de salir de esas tumbas, además de emitir un olor nauseabundo, que era una de las principales formas de detectarlos. Aun con todo esto, podía reconocerse la persona que había sido. En el folclore europeo se decía que volvían aquellos que no profesaban ninguna religión, los que habían sido malhechores en vida, o aquellos que habían sido traicionados o asesinados para vengarse de los culpables de su muerte. Se decía que esta venganza la propagaban en forma de plagas, enfermedades o maldiciones, aunque según se cuenta en muchas crónicas, a veces bastaba con que este revenant señalara a una persona o una casa para que sus víctimas cayeran en las garras de la muerte. Eran capaces de atormentar hasta pueblos enteros. Salían de sus tumbas por la noche y regresaban al amanecer. Normalmente siempre volvían a su propia tumba, pero se contaba que algunos eran capaces de moverse por zonas más amplias y esconderse en tumbas ajenas por el día. Según las informaciones de la época, el regresado no se iba nunca por voluntad propia, ni aunque hubiera cumplido su principal objetivo. Seguían vagando indefinidamente. Para terminar con estos problemas, había que realizar un ritual que consistía en lo siguiente. Había que reconocer quién era el revenant, localizar su tumba, exhumar el cadáver, sacarle el corazón, decapitarlo y después quemarlo todo. Según la leyenda, sólo así se podría terminar con la plaga o maldición que el regresado había traído. En cada país nos encontramos con diferentes peculiaridades en lo que se refiere a estos seres. En algunas zonas de Centro Europa se les relacionaba con los vampiros, y cuando enterraban a algunas personas les ponían una gran piedra en la boca, por si regresaba que no pudiera morder a nadie y extender el vampirismo. En algunos lugares de Alemania advertían de no caminar cerca de iglesias o cementerios cuando había a alguien recién enterrado, ya que había un tipo de regresado que se pegaba a las personas y les absorbía toda la energía hasta causarles la muerte.
En otros lugares acumulaban gran cantidad de peso encima de la tumba, normalmente en forma de piedras, o una gran losa, para impedir la salida de ese regresado. También, en ciertos pueblos, se enterraban boca abajo para que si el Revenant quería salir, se enterrara aún más, cavando hacia el interior. Vamos a hablar ahora de algunos casos que aparecen en crónicas medievales relacionados con los Revenants. Los campesinos de Barton. Este caso sucedió en la Inglaterra del siglo XII. Dos campesinos que habían robado en otro pueblo llegaron a una aldea cercana a la ciudad de Barton huyendo de las autoridades. Pero allí se enfrentaron a las autoridades locales y murieron, no sin antes maldecir a sus verdugos. Fueron enterrados por la tarde en el cementerio de la aldea. Pero esa misma noche, la gente los vio pasear por las calles llevando su propio ataúd sobre los hombros y golpeando las puertas de las casas al mismo tiempo que gritaban «venid». Al poco tiempo, la gente de la aldea se puso enferma y comenzó a fallecer. Hablaron con un abad de la ciudad de Barton. Este les acompañó y todo esto al final se acabó cuando desenterraron a los campesinos, les cortaron la cabeza y les quitaron los corazones. También en el siglo XII, en la localidad de Hereford, en Inglaterra, sucedió que un malhechor había muerto y al día siguiente de darle sepultura, apareció por las calles de esta localidad gritando los nombres de sus habitantes y diciendo que morirían en 3 días. Así lo hizo durante 2 noches seguidas. La gente asustada comentó el caso al obispo de la región, que mandó desenterrarlo y separar la cabeza del cuerpo, además de rociarlo con agua bendita y volver a enterrarlo. Así lo hicieron y nunca se volvió a repetir. Pero un caso mucho más reciente fue lo sucedido en 1967 en un pueblo del norte de Francia. Allí, un anciano que se llevaba muy mal con sus vecinos y vivía solo, estaba siempre profiriendo amenazas hacia ellos, y en una de estas decía que cuando se muriese se los iba a llevar a todos con él, que iba a llamar a sus puertas para llevárselos. Un día, el hombre apareció muerto en la entrada de su casa, de forma natural. Como no tenía familiares, ni poseía una propiedad en el cementerio, fue enterrado en una fosa común detrás de la iglesia. Para la semana siguiente, en ciertas casas, al anochecer, empezaron a oír 2 golpes en la puerta, y a los 2 días, alguien de esa casa fallecía de forma extraña. Así fue durante una temporada. Después, algunos empezaron a vigilar las puertas y aseguraron que quien llamaba era el anciano que había muerto. Hablaron con el párroco, que al principio no les creía, y se dispusieron a desenterrar el cadáver del anciano. Cuando llegaron al lugar, ya vieron que el ataúd tenía la tapa suelta y el cadáver estaba colocado de forma distinta a cómo se había dejado. Además, la tierra estaba removida y había un montón de huellas alrededor de la zona. Clavaron la tapa con grandes clavos y lo enterraron más profundo y con el ataúd al revés. Fuera esto o no la razón de las muertes, lo cierto es que en esta localidad nunca más se volvieron a escuchar los 2 golpes en las puertas al anochecer, y con ello las extrañas muertes cesaron. Aunque aún en la actualidad, en diferentes partes de Europa, hay personas
que después de haber sufrido la muerte de un familiar, aseguran haber escuchado horas antes 2 golpes en la puerta. ¿Seguirá este hombre vagando por ahí? Como siempre, amigos, esperamos vuestras opiniones en los comentarios. Y si te gusta este programa, no olvides dar like y suscribirte. Sin más, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Ultramisterio Enigma. Hasta pronto, amigos, que todo vaya bien.